Muy buenas noches, amada familia en la fe. Qué gusto que puedan acompañarnos en este tiempo en el cual vamos a estar hablando un tema bastante importante. Y este es con respecto a las pruebas como una forma y una necesidad para nuestro crecimiento espiritual. Yo quiero darles la bienvenida a mis hermanos que siempre nos están acompañando en este espacio, que son Cristian Caiza y mi hermano Jackson Bianconi. ¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Pues es un gusto estar estas noches que tenemos la posibilidad junto a ustedes y hablar de la palabra de Dios. Procuramos hacerlo frecuentemente y sobre todo con contenido que sea útil para las iglesias. Y esperamos de que ustedes estén, al igual que nosotros, aprovechando este tiempo y creciendo juntos. Gracias por permitirnos estar juntos. Obviamente a Dios primero, pues a mis hermanos que están aquí presentes y a ustedes también, obviamente, por estar detrás de la pantalla y poder ver este tiempo que nosotros dedicamos para estudiar la palabra de Dios. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Cristian. Y muy buenas noches a todas aquellas personas que se han dado la oportunidad de estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté siempre con nosotros. Sean bienvenidos a este su espacio y esperamos que este momento sea de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Chris. Gracias, Jackson, una vez más por formar parte de este grupo y poder empujar este proyecto Estulos que, como decía Cristian, nuestra intención es de traer un contenido que ustedes puedan reflexionar sobre que podamos juntos discutir. Y bueno, pienso que es necesario antes de llegar al punto de esta noche que juntos recordemos aquellas recomendaciones que en su momento se hablaba para poder madurar o tener un mejor crecimiento espiritual. Hemos hablado y recordarán hermanos y Christian y Jackson que hablamos sobre la gestión del tiempo y la necesidad de crear hábitos que me permitan tener un estudio constante de la Biblia e incluso también poder tener tiempos mucho más personales a través de la oración con nuestro Señor. Hablamos de la obtención de recursos, algo muy necesario de poder contar con una Biblia de estudio donde ustedes puedan hacer sus apuntes, subrayarla, obtener una concordancia, incluso de algunas herramientas virtuales, de algunas de costos y otras gratuitas, como en su momento se habló. La anterior semana estuvimos hablando sobre la necesidad de contar con un maestro maduro en la fe que nos ayude, nos impulse a crecer espiritualmente. Incluso compartíamos con ustedes algunas compartimos aquellos recuerdos y también aquellas personas que fueron y han sido importantes dentro de nuestro crecimiento espiritual. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre las pruebas y lo importante de estas y cómo intervienen estas dentro de nuestro crecimiento espiritual. Con esto, pues, quiero abrir el debate con ustedes, Chris y Jackson, y hacerles una pregunta, ¿sí? Y quisiera que ustedes me ayuden en función de su experiencia y el conocimiento. ¿Cómo definen ustedes a una prueba? Me gustaría empezar en esta ocasión por Jackson. ¿Cómo defines prueba? La prueba, yo en lo particular tengo una definición específica. Yo la considero como un desvío en el camino que te ayudará a sortear dificultades y llegar al propósito de tu destino, el que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La prueba tiene sus propósitos. La prueba siempre tiene sus propósitos. La Biblia dice que todo lo que sucede a los que aman a Dios les redundan para bien. Y sea bueno o malo, lo que te sucede es para formar, para ayudarte a crecer y alcanzar la madurez. Aunque a veces no lo entendamos. Aunque a veces pensemos que y echemos la culpa a Dios, Dios no tiene nada de culpa de las cosas que suceden malas, simplemente Él las permite con un propósito para que nosotros alcancemos aquello con lo que al llamamiento
que hemos recibido. Gracias, Jackson. Chris, ¿qué es prueba para ti? Lo define bastante bien Jackson y pues es algo como, pienso yo, de la manera de escalones, ¿no? Uno que va creciendo, va desarrollándose hasta alcanzar o más bien un progreso continuo, ¿verdad? Es ir alcanzando algo así. Las pruebas pienso que es en modo de educativo, como cuando entramos a la escuela y aprendemos de uno más uno, ¿verdad? Ese es algo bastante básico en la escuela. Quizás alcanzamos el siguiente año y ya vamos a tener que aprender a sumar cifras más grandes y restar cifras más grandes. Al terminar la escuela ya tendremos que saber raíz cuadrada, dividir y multiplicar. Cuando entramos al colegio tenemos que saber algo más ya de fracciones y cosas por decirlo, ¿verdad? Después avanzamos con trigonometría y demás cosas. Y al final de todo, por ejemplo, encontramos que las matemáticas son incluso algo ilimitado, ¿verdad? Básicamente dentro del conocimiento, hablando de este mundo. Entonces pienso que cuando hablamos de las pruebas es algo así, algo que me ayuda a avanzar al siguiente nivel. No tiene que ver como muchas veces se relaciona de una forma inadecuada con las tentaciones, ¿no? Con el pecado, con las tentaciones, más bien tiene que ver con el proceso de por decirlo así, quizás ocupando una palabra que no nos gusta mucho, el proceso de evolución en nuestro desarrollo espiritual. Eso sería para mí, en cierto modo, definir las pruebas. Y gracias, mis hermanos, por compartir aquello. Y hay algo que a mí, bueno, personalmente lo he comenzado a ver de esta forma, ¿no? Y es justamente lo que dice el apóstol Pedro, en este caso, en su primera carta, más o menos por el capítulo 4, donde él habla y dice, bueno, no se sorprendan, es un llamamiento, ¿no? Parafraseando el versículo, que vamos a estar sometidos o que sobrevendrá sobre nosotros el fuego de la prueba. Entonces, para mí, pienso yo, compartiendo, es que la prueba uno puede verlo de varias aristas. Sin embargo, la prueba tiene incluso varios propósitos dentro de lo que uno pudiese estudiar bíblicamente. Y pienso que uno de esos propósitos justamente es refinarnos. Sí, así como cuando se utiliza el fuego, ¿no? Como para dar un molde a lo que, a un anillo de oro, probablemente, o alguna joya, eh, va como que limpiando y nos va incluso, no sé si decirlo, purificando en cierto sentido. Pienso que eso es una prueba, ¿no? Y me gusta, como dice Pedro, el fuego de la prueba. Y todos vamos a ser sometidos. Y pienso que este fuego, hablando bajo el contexto de crecimiento, pues es algo donde vamos a tener, sí porque sí, poner en práctica lo que se ha venido estudiando o cómo hemos venido desarrollando nuestro crecimiento espiritual. Ahí es donde, como dice el dicho, donde las papas queman, no recuerdo la verdad, pero pienso que es de ese momento, ese instante. Yo con esto quiero ahora preguntarles y que abramos un poquito el debate, que por lo general hemos visto o hemos vivido, por así decirlo, con respecto a las adversidades como formas de prueba. Hablemos de estas como problemas en el hogar, probablemente. Hablamos también pruebas, podemos decirlo como una forma de disciplina, enfermedades, dificultades económicas. Hay varias cosas como hemos visto, pero por lo general se ata, ¿no es cierto?, a la prueba con una adversidad. ¿Qué me pueden decir de esto? Y me gustaría empezar ahora, Jackson, con respecto a esto. ¿Las pruebas a las que nos enfrentamos vienen en forma de adversidades? Bueno, eso es correcto. Los apóstoles tenían claro desde el principio de sus ministerios que las pruebas eran necesarias. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo predicaba en Listra y en Iconio, eso está registrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 21 al 22, en Hechos 14, él va
y exhorta a los hermanos a que permanezcan en la fe. Y les dice unas palabras que no sonaban extrañas para ellos, pero quizás algunos de los cristianos no entendían y pensaban que el camino de la fe es un camino de rosas. Él les dice, por ejemplo, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él les dice, permanezcan en la fe, pero tengan en cuenta que es necesario que para entrar en el reino de Dios es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones. Y esa condición no ha cambiado. Las dificultades que se nos presenta o que Dios permite que no sucedan, no son cosas con las que no podamos lidiar. Porque dice la Escritura que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que nosotros no podamos soportar, sino más bien lo que Dios permite que nos pase, sabe que estamos en la capacidad, a través del Espíritu Santo, de sortear ese problema. Así que no estamos solos en esta prueba. Vamos a tener la prueba, pero contamos con un Dios poderoso que nos ha prometido la victoria. Gracias, Jackson. Chris. Se me venía tres versículos mientras estabas hablando, mientras estaban hablando los dos, pues, en ese sentido de las pruebas y pensaba mucho en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hablando de los talentos, ¿no? El Señor Jesucristo habla acerca de los talentos que se le da a cada persona y que cada uno tiene que saber cómo los administra, ¿verdad? Y pienso, esa es básicamente una prueba. ¿Por qué? Porque al que más tiene, se le da más, ¿verdad? Al que supo administrar los dos, pues se le da dos más. Al que supo administrar 5, se le da 5 más. Entonces, esa es una especie de prueba, ¿no? Al que no supo administrar el 1 que tenía, pues se le quita. Es una especie de prueba, ¿no? Vamos a ver qué tan buen administrador eres, te doy más. Y pienso, por ejemplo, en el caso de Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, se presenta a Dios, delante de Dios, aprobado, ¿verdad? Aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de usar bien la palabra de Dios y también aprobado como obrero, eso implica situaciones diferentes, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser aprobado como obrero? ¿Quién me aprueba, verdad? Seguramente los que están alrededor mío me están aprobando si he hecho un buen trabajo o no. Y igual manera que uso bien la palabra de Dios, ¿cómo puedo ser aprobado? Es lo mismo por el hecho de las diferentes circunstancias que me puede venir. Entonces, momentos difíciles, momentos sencillos, momentos gratos, pero siempre estoy utilizando correctamente la palabra de Dios. Además de eso, pensaba también en el hecho de cómo somos probados, incluso al punto del ancianato de la iglesia, ¿verdad? Cuando menciona el apóstol Pablo mismo acerca de los ancianos, o de los líderes de la iglesia como tal, ¿verdad? Dice que gobiernan bien su casa, es una forma de prueba, ¿no? La casa, si se ha sabido gobernar bien su casa, si ha tenido a sus hijos en su gestión y también con toda honestidad, pues ese es digno. ¿Por qué? Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de su iglesia? Entonces vamos hablando de procesos, ¿no? De pruebas. Yo no sé, y seguramente los hermanos que pueden vernos van a saber tan difíciles es a veces las situaciones en casa. Yo no tengo demasiados conflictos con mi esposa, pero los tengo. Tengo un niño y yo pienso que, y todavía es chiquito, entonces no tengo muchos conflictos, pero pienso los padres que tienen más hijos y que tienen hijos más grandes, se aumentan los conflictos, ¿no? Y esa persona que tiene hijos más grandes y lo supo dirigir bien, tiene la capacidad de dirigir un pueblo superior. Muchas veces pienso que incluso algo así debería ser considerado hasta para la elección de posibles presidentes para las naciones, ¿no? Ver que haya sabido gobernar bien su espacio pequeño, su tribu pequeña, y para ver si puede gobernar algo más grande. Nuevamente, estas es como las pruebas, ¿no? Si podemos hablar, lo mismo sería en salud. Por ejemplo, si no puedes superar el momento triste, el dolor de pasar una enfermedad consigo mismo, de algún familiar,
¿cómo va a ser consuelo para otras personas? Yo pienso, esas son formas de prueba, no necesariamente felices, pero eso va a ayudarme a poder ser un respaldo para la iglesia. Si no he superado, ¿cómo puedo ayudar a otro? Entonces, la idea sigue siendo esa, de poder madurar superando cada prueba. Y de lo que ahorita ustedes comentan, mis hermanos, creo que es claro y evidente dos situaciones, y si me equivoco me corrigen, mis hermanos. La primera, que si bien es cierto, la prueba va a presentarse de diversas formas, ¿no? Y la mayoría de estas, pues vemos, y como ustedes lo han dicho, como obstáculos que debemos sobrepasar. Y por lo general atamos a estos obstáculos a ciertas adversidades que pueden suceder en nuestras vidas. Pienso que el campo este de analizar las pruebas tienen y pueden tener distintos fines. Y el que nos compete justamente es este de crecer, ¿no es cierto? Y hay algo que me gusta y es justamente lo que dice Santiago. Y si no me equivoco es en el capítulo 1, estaba justamente buscando esa cita, ¿sí? Santiago capítulo 1, déjenme ver, versículo 2, y es interesante lo que dice. Hermanos míos, y aquí voy a abrir con una pregunta a cómo ustedes han recibido una prueba que ha ayudado a su crecimiento. Y quiero compartirles. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, es interesante de lo que aquí dice, tener por sumo gozo. Es decir, cuando la prueba venga a ti o la adversidad está en ti, tenlo por sumo gozo, porque el fin de esta prueba o el fin de la prueba que puede sobrevenir a aquellos que amamos a nuestro Señor y buscamos cumplir su palabra, pues es lo que dice el versículo 4, para que tu obra sea completa, es decir, para que seáis perfeccionados, para que seas perfecto. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de perfección, ¿no es cierto?, espiritual, hablamos de tener un crecimiento espiritual. Y yo les digo, cuando sobrevino sobre mí una adversidad, una prueba, que le puedo decir así, me dio tristeza. No la recibí con mucho gozo, pero después de haber pasado aquello, sí puedo compartir con ustedes de que me ayudó a entender mucho más lo que vendría a ser la voluntad de Dios en su supremacía, en su dominio y aceptar sus designios, porque no nos queda, cuando vemos, ¿no es cierto?, detrás del telón de aquella prueba, uno ve el poder de Dios, incluso se puede alcanzar a ver su misericordia. Esto yo les puedo decir. Aquí quisiera que un poquito podamos compartir con nuestros hermanos. ¿Cómo ha venido una prueba que tú puedas compartir, Cristian? ¿Cómo la has recibido y esta te ha ayudado a crecer? ¿Ha sido así en tu vida, Cris? Pues obviamente recibir como tal, es que diría es difícil notar que es una prueba, ¿no? O sea, quizás cuando la superas notaste que es una prueba, porque de ahí cuando la recibes, piensas que, pienso, por lo menos en mí, pienso, hice algo mal, ¿verdad? ¿Por qué estoy pasando esto? Hice algo mal. Quizás pude haberlo evitado, estoy pensando, ¿qué pasó? Estoy analizando, aunque mi esposa sabe que a mí me gustan mucho las tormentas, como yo digo, las tormentas porque los tiempos de mucha paz me hacen pensar que no estoy haciendo nada. Entonces, cuando hay un poco de conflicto, cuando hay algo es porque se está haciendo, ¿no? Pero esto hace crecer. Pienso y doy gracias a Dios de que sí ha habido muchas pruebas en muchos sentidos, pero, por ejemplo, nuevamente, ¿no? O sea, se recibe sin pensar que son pruebas. Pero cuando estoy en medio de la prueba, generalmente pienso, Dios está queriendo hacer algo conmigo. ¿Verdad? Esto no pasa a otra persona, seguramente es que me quiere capacitar para algo. Incluso, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo para la obra y no está saliendo bien, digo, bueno, este es un parte de aprendizaje, porque quizás Dios me quiere hacer
me va a poner en cosas quizás más grandes o con mayores responsabilidades, ¿no? Y quiere ver cómo resuelvo ahora, o sea, más bien quiere capacitarme ahora, no quiere ver, porque él ya sabe, ¿no? Sino quiere capacitarme ahora para que yo esté listo para cosas más grandes. Y pienso, o sea, eso he visto y después obviamente sí ha salido cosas resultando casi similar a las perspectivas que tengo. Porque si no fuese así, todavía estaría en mi trinchera pequeña y quizás todavía estuviera haciendo cosas pequeñas que antes hacía, que no digo de ninguna manera menosprecio eso, pero digo, Dios me ha ido capacitando cada vez más para, aunque muchas veces no quiera, estar haciendo cosas más grandes, ¿verdad? Algo que quizás yo he mencionado contigo, Diego, es que a mí siempre me ha gustado estar tras bambalinas, ¿verdad? En lo posible lavando platos, barriendo y cosas por el estilo que no menosprecio nuevamente, pero Dios siempre me ha estado sacando para algo diferentes cosas, ¿no? Entonces, y obviamente ha sido probando, ¿no? Haciendo, trabajando. Muchas veces, sobre todo los que tienen conocimiento de trabajo, de ejercicio, saben que los músculos muchas veces tienen que romperse para crecer, ¿verdad? Tienen que forzarse y tiene que recibir dolor, pero tiene que crecer y así se fortalece más al punto de que puede resistir más. Entonces, eso pienso que, o sea, dentro de mi vida lo he visto así. Puede que sea un poco quizás muy positivo, muy positivista, pero yo lo he visto así. Gracias, Cris. Y hay una palabra que me gustó y me gustaría que mis hermanos igual puedan anotarla y recordar, es la prueba como una forma de capacitarnos, ¿no? De llevar probablemente a la práctica todo aquello que hemos estado estudiando, que hemos estado analizando dentro de un tiempo. Y sí, hay que preocuparse mucho cuando las cosas están así como en paz. Y mientras estén así, pienso que es un buen recurso estudiar la palabra e irse preparando, porque si bien es cierto, uno no ve la prueba, en ese rato no la define, esto es una prueba, sino que probablemente luego, después de que ya hemos pasado, estamos por terminar la tormenta, podríamos decirlo así, pero hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Porque al fin de cuentas, la prueba va a venir sobre ti, ¿sí? Sea que estés estudiando, o sea que no estés estudiando la palabra, la prueba vendrá y vendrá como fuego. Bueno, Jackson, cuéntanos en tu experiencia, ¿cómo la has recibido? ¿Te has dado cuenta antes, durante, después de que la prueba ha pasado, la adversidad? No sé qué puedas compartir con nuestros hermanos. Bueno, a lo largo de mi vida como cristiano he tenido muchas pruebas. Algunas al principio, cuando más joven, era difícil de identificar y a veces aceptar. Pero ya con el transcurso del tiempo, ya llega un momento en que alcanzas cierta madurez y cierto conocimiento en el Señor que te pueden ayudar a entender la prueba, a sobrepasar la prueba y a extraer lo mejor de esas situaciones que te suceden. En mi caso, bueno, ha sido marcada por diferentes pérdidas de personas queridas, como mi hermano que fue asesinado, mi madre que intenta suicidarse y mi esposa que murió por una enfermedad. Esos han sido como varios niveles y varias formas en las cuales he entendido que la prueba de la fe, la prueba es algo que tiene diferentes propósitos y uno de ellos es fortalecer el carácter del cristiano. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este versículo es del apóstol Pablo, es muy parecido a lo que habla Santiago, solamente que él agrega a esto esperanza. Esperanza viene del griego elpis y que tiene que ver con esperar o confiar en algo que seguramente va a ocurrir. ¿Qué sucede? Que a esperanza hemos sido llamados y en esperanza nosotros debemos de vivir. Entonces, cuando estemos a través de la prueba, debemos de aguantar
y esperar confiados en el Señor, porque es lo que significa esperanza. Espera, o la acción de esperar, ansa, la acción de esperar, que eso tiene que ver el complemento con lo que es la paciencia. Y eso no se alcanza de la noche a la mañana. Eso es un trabajo continuo, es un trabajo de una relación de conocimiento con Dios para saber qué es lo que nos está enseñando o tratando de decir a través de las situaciones que pasan en nuestra vida. Esa relación, ¿no? Nos acerca más a Dios, pero nos puede acercar como también nos puede alejar si no tenemos el conocimiento ni la preparación necesaria. Y es justamente aquello, ¿no? Que uno cuando pasa por una prueba, no sé, digo, es complicado tal vez ver el objetivo detrás de eso durante el proceso que uno está pasando. Coincido contigo, Jackson, en que pienso que uno a medida que tenga un crecimiento espiritual mayor, por decirlo así, algo constante, uno puede darse cuenta. Pienso que uno puede llegar a tener esa capacidad e incluso ser bendecido con la sabiduría que la espiritual para poder ver aquellas cosas. Y algo importante es que la prueba, sí, el fuego de la prueba, o bien nos ayuda al perfeccionamiento cuando estamos empapados de esa sabiduría, o bien pues va a hacer que puede ser, pienso yo, también como un sacudón, ¿no es cierto? Para que uno reaccione dentro de esa esperanza que tú lo has mencionado, Jackson. Algo que quiero que podamos observar, hermanos y hermanas que nos están viendo, es que la prueba, sí, dentro de lo que se ha conversado, nos puede ayudar a capacitarnos, a fortalecer nuestra fe, a generar, ¿no es cierto?, aquella esperanza en nuestro Señor, a aferrarnos más. Y hay algo, y hay otro punto que me gustaría también compartir, que es algo que menciona el apóstol Pablo justamente en su segunda carta a los Corintios, que dice con respecto a las pruebas, ¿no es cierto? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 3, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí veo otro principio, ¿sí?, que quería compartir con respecto a la prueba. La prueba va a ayudar en tu crecimiento espiritual, por supuesto que sí, te va a ayudar a fortalecer tu fe, va a ayudar a a capacitarte un poco más, a poder utilizar la sabiduría de lo alto con la que has venido estudiando. Y lo otro que pienso muy importante es a ayudarte a crecer para que también puedas consolar a otros hermanos, ¿no es cierto?, cuando pasen por pruebas similares o pasen por la misma prueba. Jackson compartía con nosotros esa dificultad de la pérdida de familiares. También perdí a un familiar durante este año y todos estamos sujetos a que en algún momento de nuestra vida, algún periodo, pues tengamos que perder a alguien cercano dentro a nosotros, que nos va a causar una aflicción, una tristeza, y que a través de eso podemos crecer y a través de eso podemos aferrarnos incluso más a Dios. Y yo les agradezco, Jackson, Christian, por haber compartido con nuestros hermanos esto. Y hay otra pregunta que yo quiero hacerlas, y está con respecto justamente atado a todo lo que hemos visto. Y es que cuando hablamos de la prueba como un método para tener un crecimiento espiritual mayor, lo que estoy viendo es que el crecimiento entonces espiritual está tomado de la mano también del sacrificio y de dolor. ¿Qué creen ustedes a esta pregunta? ¿El crecimiento conlleva entonces sacrificio y dolor dentro de nuestras vidas como cristianos? Me gustaría darte paso a ti, Cris. Hace un momento hablaba acerca de los músculos en desarrollo, ¿no?, que tienen que romperse y provocan dolor y pues definitivamente, por decirlo así, mucha molestia. Quiero tomar en este caso los dos ejemplos de los dos Mesías de parte de Dios para su pueblo.
En el caso del primer Mesías, pues Moisés, él tenía que, si hubiese sido de la forma que Moisés hubiese querido, él hubiera liberado al pueblo de Dios siendo faraón, que probablemente pudo haber llegado a ser, o simplemente siendo un príncipe de faraón, ¿verdad? Poder liberar de su forma y con su fuerza, con su conocimiento, pues liberar al pueblo. Uh, no lo hizo así. Tuvo que sufrir, tuvo que vagar, tuvo que ir al desierto, tuvo que dejar todo lo que había aprendido en los 40 años como príncipe, tuvo que dejar eso allí, tuvo que aprender a, a ser un pastor de ovejas y durante 40 años ser pastor de ovejas y volver con 80 años, quizás diríamos nosotros ya anciano en nuestros tiempos, pero con 80 años volver a Egipto y sacar un pueblo, liberar a un pueblo que no quería obedecer, la verdad que incluso que al final de cuentas él se sintió fastidiado. Nos vemos un proceso doloroso, nada sencillo, porque el punto también incluso de ser el príncipe, él llegó a incluso decir que él no sabía nada, ¿verdad? Que no podía hablar y definitivamente tuvo que haber sido doloroso enfrentarse a su pueblo. El otro Mesías, el Mesías de todo el mundo, el Mesías nuestro, pues Cristo mismo, lo que dice desde la perspectiva incluso del autor de Hebreos y diríamos que de los relatores de los evangelios, pues mencionan acerca del sufrimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Menciona, Hebreos dice que con clamor y ruegos se dirigió a Dios, ¿no? Se dirigió a quien podía librarle, pero ¿cuál fue su respuesta? Fue su respuesta que no. Y con eso aprendió obediencia, dice allí, ¿verdad? Con eso aprendió obediencia. Entonces, obviamente cuando hablamos de madurez diríamos que Jesucristo pues fue lo suficientemente maduro, pero para llegar a ser el sacrificio adecuado para nosotros, para que Él sea el sumo sacerdote nuestro que aprendió y como mencionabas antes, ¿verdad? Acerca de todo el sufrimiento, de que Él tuvo que pasar todas las pruebas, pero sin pecado. Él tenía que pasar incluso esa prueba tan grande para ser el sumo sacerdote, el que puede entendernos a nosotros. Y eso es lo que dice Hebreos, que incluso los relatores del Evangelio, pues, mencionan de que durante 3 veces fue a pedir a Dios y si es posible pase de esa copa, pero que no sea como él quería, sino como Dios quería. Entonces, vemos el sufrimiento es parte de este proceso, incluso en nuestro caso de purificación, en el caso de Jesucristo, el aprender la obediencia y llegar a ser un sumo sacerdote al cual nosotros podamos acudir con confianza, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en ese sentido, sabiendo nuestro caso, primero, perfeccionamiento, y otro, pues también ser un ejemplo, un modelo, una especie de analgésico quizás, o una especie de también de poder ser empáticos con el dolor de otro, pues definitivamente los procesos de prueba, los procesos dolorosos son útiles para eso y entonces implica que hay dolor en nuestras vidas. Alguien que, y perdón, quizás puede sonar duro, pero nadie que no haya sufrido, en el caso de las mujeres, por decirlo así, una violación no va a entender como otra mujer que haya sido violada sufre, ¿verdad? No puede entender si no ha sentido lo mismo. Alguien que no ha perdido un familiar no puede decir yo lo siento igual que tú o te entiendo porque realmente no lo entiende. Alguien que no ha sufrido alguna pérdida, algún dolor, no puede decirle yo siento lo mismo que ti si no lo ha sufrido. Entonces el dolor también puede ser un tipo de aprendizaje para ser empático, ¿verdad? Eso nos ayuda. Este crecimiento, de hecho, va a ser parte o conlleva sufrimiento y eso pues nos hace también ser empáticos con los demás. Gracias, Chris, por tu comentario. Jackson. Bueno, la prueba, el sufrimiento, las dificultades vienen en este paquete llamado salvación a través de la gracia. El mismo Jesucristo reveló que pese a que Él vino a traer la paz, pero una paz diferente, no una paz
Creo que la conexión de mi hermano Jackson se cayó. Esperemos a que él pueda reconectarse. Mientras tanto, vamos a seguir conversando. Con respecto a este punto, ahí estás, Jackson, ¿volviste? Ok, sí, hemos tenido problemas hoy con el internet. Una paz, quedé explicando que la paz que Jesús da no es la paz que los hombres creen. Los hombres creen que estar en paz es siempre estar bien, estar en acuerdo. Y el Señor dice, no, mi paz es una paz que sobrepasa entendimiento. O sea, que en la prueba, en la dificultad, en las desavenencias, ustedes van a tener paz, pero no quiere decir que no van a tener problemas. Él lo revela en Mateo capítulo 10, versículo 34 y 35, donde dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Esto parecería contradictorio, ¿no? A lo que es el mensaje que la mayoría de las congregaciones e iglesias dicen a las personas que quieren convertirse. Muchas veces algunas personas se convierten y traen la idea equivocada que no van a tener problemas después que se bautizan y que reciben el Espíritu Santo y piensan que van a tener una vida llena de pura alegría, dicha y felicidad. Cuando el Señor explica, mira, mientras ustedes estén en la tierra, la paz que yo les voy a dejar va a ser suficiente para que ustedes puedan sobreponerse a esas pruebas, dificultades y disensiones. No quiere decir que no van a tener problemas, sino que van a tener las herramientas necesarias para poder vivir en paz en medio de la prueba. Otra de las características o de las funciones importantes de lo que es la prueba como propósito es mostrar nuestra fidelidad a Dios. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser Nuevamente se nos cayó nuestro hermano Jackson. Acotando lo que él mencionaba, justamente hay algo muy importante dentro de esta situación de las pruebas, ¿sí? Y es justamente lo que Jackson comentaba y quisiera ya acotar algo, eh, con respecto a la fidelidad. Y yo digo, bueno, poniéndonos a pensar, ¿qué hombre bíblico, y ya está Jackson nuevamente con nosotros, ahí lanzo así, ¿qué hombre bíblico pasó por tremendas pruebas a tal punto que llega a decir, yo sé que ustedes sí lo saben, pero hago preguntas así como para un ejercicio en casa también, que él llega a decir, aunque el Señor me matase o me quitase la vida, voy a esperar en Él, seguiré esperando en Él. ¿Qué hombre demostró esa fidelidad? Que según la palabra dice, ¿no es cierto? No les voy a decir la cita porque ya sabrían de qué hombre estoy hablando, que creo que sí se imaginan mis hermanos, pero era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es Jackson, mentira, es Job. imagínate, el paciente Job. Claro, Exacto, ¿no? ¿Algo querías decir, Chris? sí, sí, estaba pensando en que hombres grandes de la Biblia se escriben con J y esto por eso decía Jackson. Sí, porque hay algo especial en la J también en la Biblia, pero sí, definitivamente es Job. Y algo, para contar algo ahí antes de volver a darle la palabra a Jackson, es importante porque muchas veces, sobre todo si tomamos en cuenta salmos, solo salmos, pensamos de Dios va a vengarnos, va a ser recíproco, va a omitir el sufrimiento en nuestro caso, va a estrellar a los enemigos nuestros contra las piedras o cosas por el estilo. Pero cuando analizamos a Job, también vemos que el sufrimiento también puede ser parte del crecimiento espiritual. Y
Creo que creció mucho después de haber pasado todo aquello. Incluso vemos, ¿no? En las discusiones con sus amigos y todo, y al final del libro, como el Señor también, y creo que es un llamado de atención, ¿no? Cuando dice, esos no me conocen. Comenzaron a hablar cosas que no eran. Y más bien se reafirma también aquello de Job. Pero bueno, dejamos Job para otro rato. Jackson, no sé si puedes o quieres culminar la idea que estabas hablando, aunque ya un poquito te robamos el tiempo y el espacio con respecto a la fidelidad. No te preocupes, eso es lo bonito de estar en la misma línea, que podemos continuar con este hilo de pensamiento. Les comentaba sobre 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, donde dice que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, la prueba de nuestra fe también mide nuestra fidelidad para con Dios. Si, como ustedes lo han dicho, si nosotros nos podemos saber desde el principio de la escritura hasta el final, todos los hombres o los grandes hombres y mujeres de Dios han pasado por diferentes pruebas. Todos han pasado por pruebas. Abraham, Jacob, José, los profetas, los apóstoles. Sí, tenemos algunos problemas con la conexión. Crucemos los dedos, tal vez en 3 segundos se nos vuelva a conectar como hace un momentito. Mil disculpas, mis hermanos, hermanas que nos están acompañando. Pero bueno, podemos continuar con aquello y un poquito, yo creo que son 3 segundos, más de 3 segundos hay que esperar. Jackson, algo para concluir. Esta es una noche de pruebas. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, tuvieron unas muertes según las tradiciones crueles por defender la fe. Y es eso lo importante de resaltar, de la veracidad del testimonio de estos hombres. Porque ¿qué persona va a querer morir por un mensaje falso o por una persona en la cual no cree? Entonces, ese es un ejemplo hermoso para nosotros poder vivir en esperanza y también estar dispuestos a ofrecer nuestra vida por algo que es real, auténtico, genuino y verdadero. Y gracias, Jackson, y ahí podríamos acotar, si no me equivoco, Pablo dice que si en todo lo que creyéramos no fuese cierto, estaríamos atados a la conmiseración del mundo. Es decir, vana sería toda aquella predicación. Y bueno, estamos aquí y estudiamos la palabra porque para nosotros esa es la verdad y eso pasó y estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y mientras tanto tenemos que pasar por diversas pruebas, ¿no es cierto? Unas probablemente más fuertes que otras. Y yo con todo lo que hemos conversado, antes quisiera... vamos a ir al típico corte comercial, como lo sabemos llamar, ¿sí? Pero quisiera, Christian y Jackson, que analicen la siguiente pregunta. Y pienso que para empezar a tener un cambio con respecto a las pruebas, es necesario que hagamos un cambio de chip en nuestra mente, ¿sí? Que empecemos a cambiar lo que nos han dicho y empecemos a ver incluso con nuevos ojos. Y pienso que eso sería analizar y ver antes que llegue, ¿no es cierto?, con sabiduría cómo recibir a la prueba y qué hacer durante estas. Entonces, yo, para irnos al corte comercial, quiero dejar la pregunta planteada y es, ¿qué cambiaríamos o qué sugerencia darían a nuestros hermanos de este cambio de chip para saber aprovechar al máximo una prueba que nos sobrevenga? Con esto en mente, pues, doy paso a los cortes comerciales. No se vayan, que regresamos en menos de 3 minutos, si no me equivoco.
Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Hermanos, hermanas, hemos regresado, sí, a este espacio y como les había mencionado, sí, que dejamos la pregunta planteada. ¿Es necesario un cambio de chip? Y si es así, Cristian, para que tú me ayudes respondiendo primero esta pregunta, ¿qué tenemos que cambiar dentro de nuestra mente? ¿Y qué tiene que cambiar el cristiano para saber aprovechar al máximo una prueba? Creo que tenemos diferentes perspectivas en el sentido de si podemos notar si estamos en una prueba o no, pero pienso que, y creo que vamos a estar de acuerdo en esto, de que la única forma de saber sobrellevar las pruebas va a ser nuestra fidelidad. No tanto esperar que Dios haga lo que yo quiero, ¿no? Porque si eso pasa, pues siempre voy a estar pensando, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Si yo te pedí un Ferrari, ¿por qué mi Volkswagen, por qué mi Suzuki Forza se daña tanto? ¿Ah? O sea, si yo te pedí una vida perfecta, ¿por qué me das tantos conflictos? ¿Ah? Entonces, nuestro pensamiento no tiene que ser hacia Dios, ¿por qué me das esto? Sino más bien, gracias Dios por todo lo que me das. Si no es Dios haciendo mi voluntad, sino permíteme Dios hacer tu voluntad, ¿verdad? Es la única forma que podemos, pienso yo, saber aprovechar las pruebas, porque si somos agradecidos en todo momento con Dios, vamos a dar cuenta de que nada de lo que tenemos merecemos. Y si Dios nos quita algo, pues no nos merecíamos. Y si Dios nos da algo, mucho más, gracias porque tenemos. Es lo que decía, de que mencionaba hace un momento, ¿verdad, Job? Acerca de desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, o sea, no es problema.
Si nosotros vemos de esa manera, sabemos sobrellevar y podemos crecer, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos de que, y con el ego pues muy encimado, creemos que nos merecemos todo y de que Dios tiene que tratarnos como príncipes o como princesas, que tiene que hacer nuestra voluntad, pues de hecho no vamos a saber sobrellevar ninguna prueba, más bien vamos a ser muy amargados con Dios pensando de que ¿por qué me pasa esto? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite cosas malas de mi vida? Y ahí va un gran problema a lo que tú comentabas, Cris, en el sentido de que cuando se pierde, ¿no? El enfoque en cualquier situación, pero si perdemos el enfoque con respecto a una prueba, vamos a pensar de que Dios es malo y nos vamos en contra de todo lo que dice la Biblia. Y sobre todo con aquello que Pablo lo dice en la carta a los romanos, si no me equivoco, cuando dice que todo lo que suceda al hombre, sí, al hombre a quien ama a Dios, ¿no es cierto? Porque me parece que hay una condición, me gustaría ver aquello, a todos los que aman a Dios, así lo dice, eh, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, sí, hay que hacer ese cambio de chip y tener claro, ¿no es cierto?, de no perder el enfoque de por qué la prueba en nuestras vidas. Jackson, ¿consideras que es necesario que cambiemos algo en nuestra mente, hacer ese cambio de chip para poder afrontar o aprovechar al máximo las pruebas que se nos vengan? Bueno, para los que no han aprendido, sí. Hay algunas personas que sí han sido maduras y sí reaccionan favorablemente a las pruebas. Pero una de las cosas importantes es que debe aceptarse la voluntad de Dios en primer término, sabiendo y conociendo que todo nos va a ayudar para bien, como bien citaste el apóstol Pablo. Otra de las cosas importantes es que no debemos enfrascarnos en preguntarnos el por qué me está sucediendo esto, sino el para qué me está sucediendo esto. ¿Cuál es el propósito que subyace en la prueba que estoy sufriendo? Y la pregunta del para qué es muy importante, ¿sí? Y muchas veces, no sé tú qué opinas, Chris, hasta que vuelva Jackson nuevamente, por lo general caemos en la frase trillada del ¿por qué, Señor, me pasa a mí? Incluso en algún momento de mi vida había dicho, en alguna oración les puedo compartir, dije, Señor, yo ya no voy a utilizar el por qué cuando esté pasando por una adversidad o por una prueba, pero adivinen qué cae luego. Y es que es el momento de la prueba, no sé, Cris, ¿qué opinas? Pero es cuando uno va a aplicar todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, va a responder con todo aquello que uno ha ido leyendo en la palabra. Es en el momento ahí en el que uno ejerce o comienza a ponerlo en práctica. Y claro, que de qué me di cuenta de la historia que les comento es que lamentablemente para aquello no estaba preparado. Por eso se me salió el ¿por qué, Señor, a mí esto? Yo, sinceramente, después de algunas cosas que he vivido en mi vida personal, eh, después de ese, ya no he hecho la pregunta del por qué. Más bien me trato de detener, tener dominio propio y sí, aguardar el para qué. No sé, Cris, ¿te has enfrentado al por qué, Señor, y el para qué? Pero con sinceridad. No. La verdad, o sea, realmente la única ocasión que recuerdo haber preguntado de por qué, pero inmediatamente me respondí, fue cuando tuve el accidente de mis dedos. Ahí pregunté, ¿por qué, Dios mío, me pasa esto? Pero inmediatamente respondí, pero tú metiste la mano donde no debías. O sea, y de ahí en lo demás, la verdad, siempre he estado pensando esto tiene algún motivo, alguna razón, ¿verdad? O sea, no he preguntado, no he hecho mi oración por qué. Siempre, por lo menos no recuerdo en mi mente, he procurado decir, Dios, tú sabes tus propósitos, eh, tú sabes que soy tu hijo y tú sabes qué es lo que quieres hacer conmigo. Entonces,
heme aquí dicho, la verdad, o sea, por lo menos no recuerdo, quizás más joven, en oraciones que quizás no recuerdo, quizás sí, sí dije el por qué, pero de la que sí me recuerdo, porque esa fue una situación difícil para mí, fue, ya digo, la de mis dedos, que yo dije, Dios mío, ¿por qué a mí? Pero insisto, inmediatamente fue porque tú metiste la mano donde no debía. Porque ¿en qué estabas pensando, Chris? No, y mi hermano Jackson, qué gusto tenerte nuevamente de vuelta. Justamente discutíamos de esto del por qué, ¿no? Y del para qué. Y pues hemos caído en el por qué varias ocasiones de lo que hemos conversado. No sé qué más querías acotar a tu intervención. Es algo que relacionado con esto es muchas veces nosotros, las cosas suceden eh, por varias razones. Una, o mejor dicho, siempre se permiten para cumplir el propósito de Dios, en su propósito y el propósito de Él para nuestras vidas. Hay que nosotros, con esto de las preguntas, nosotros debemos también de ser sinceros. A veces no son pruebas, a veces es el resultado de nuestras acciones y de nuestras decisiones, porque eso funciona de esa manera. Dios quiere lo bueno, siempre quiere lo bueno para nosotros, pero el ser humano se empeña en agarrar a veces por los caminos que Dios no quiere. Entonces nosotros mismos nos buscamos lo que nos sucede, pero en su amor, Dios aún nosotros tomando nuestras malas decisiones, el Señor va corrigiendo nuestro rumbo para volvernos a meter en el redil y en el camino. Entonces, en esa pregunta, también nosotros debemos ser sinceros. Y qué gran aporte en este momento, pienso, con respecto a de tener mucho cuidado, ¿no? Y es algo que es un llamado de atención. Cuando uno se está, y poder discernir, cuando uno se está enfrentando a una prueba, y por el otro lado, cuando estamos enfrentándonos al resultado de una mala decisión nuestra. Sí, detrás de todo, pienso y creo que comparten conmigo, y si no, corríjanme, detrás de todo existe un propósito, ¿no es cierto? Y algo provechoso podemos sacarlo. Eh, Sin embargo, tengamos cuidado con aquello de querer calificar a todo como una prueba sin darnos cuenta de asumir nuestras propias responsabilidades. Jackson, ya estás nuevamente en pantalla, hermano. Este día ha sido un día de probar tu paciencia y tu internet. Sí, a veces no me acuerdo dónde he quedado, ¿no? Pero en eso, hoy en día se está hablando mucho de lo que es el multiverso, que no existe, es una invención, ¿no? Pero más o menos tomando esa idea, Dios sabe los diferentes escenarios posibles de acuerdo a las decisiones que nosotros podamos tomar. Él no se mete en la decisión, Él en su soberanía nos dice, te doy a ti para que elijas, después no me vayas a culpar a mí, es tu elección. Y a veces elegimos lo malo. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, ¿no? Cuando el pueblo es invadido y es llevado a cautividad, los que quedaron, le dijeron a Jeremías, mira, pregúntale a Dios si, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos aquí o irnos a Egipto? Y vino él y consultó a Jehová. Y Jehová dijo, quédense ahí. Si ustedes se quedan ahí, ustedes van a ser bendecidos y van a ser prosperados. ¿Pero qué hicieron los judíos? No, vimos el escenario muy malo y agarraron y se fueron y hasta raptaron a Jeremías y se lo llevaron a Egipto. ¿Y qué sucedió? Sucedió como Dios les había dicho. Si ustedes se quedan aquí, los prosperaréis. Si se van, allá la van a pasar mal. Pero ellos decidieron. Entonces, ¿de quién es la culpa? Siempre va a ser de a veces las malas decisiones que nosotros tomamos. Si Dios nos ha dado, nos ha prometido, nos ha dicho lo que Él quiere para nosotros y nos lleva por el camino, entonces nosotros vamos a recibir lo que Dios quiere para nosotros. Pero si nos empeñamos en hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, entonces ahí es que vamos a tener problemas. Por ejemplo, Dios nos manda en su palabra, no os unáis a yugos desiguales. Pero es cierto o no es cierto que hay muchos cristianos que se casan con personas inconversas. Y entonces después empiezan a tener en sus matrimonios dificultades, tanto en su vida secular como en la vida religiosa de la iglesia. Y entonces se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Porque Dios te lo advirtió.
Dios te dijo, no os unáis a yugos desiguales, pero sin embargo, hacemos caso a nuestros sentimientos, hacemos caso a lo que nosotros queremos hacer y no hacemos la voluntad de Dios. Casi me voy otra vez. Casi, pero te quedaste ahí. Y, oye, y es muy cierto esta parte, y me gustaría que podamos un poquito discutir aquello. Y no solamente la problemática del yugo desigual viene desde muchos años, incluso pienso que con el pasar del tiempo, muchas congregaciones incluso han llegado a ser tolerables ya con estas situaciones, en el sentido de decir, no dar la consejería necesaria ni el tiempo necesario para que quede claro esto en la mente de nuestros jóvenes todavía. Por hablar hermanos, hermanas, 25, 26, 27 años que están pensando tal vez en contraer matrimonio. Y es cierto, ¿no? Y luego dicen, no, es que esta prueba es que esta es una prueba para mí, cosas así, porque lo he escuchado, pero es consecuencia de esa mala decisión, lejos de lo que el Señor dice. Y solo dejo planteado sobre la mesa, hoy en día nos enfrentamos a eso todavía, ¿no es cierto? Pero también nos estamos enfrentando a otro pensamiento humano que dice, no es necesario que te cases, pueden vivir juntos y no pasa nada, y así hacen la prueba. Y eso es unión libre, que al fin de cuentas, de lo que conocemos, lleva a actos de fornicación, y en este punto incluso a nivel del Ecuador autorizados por la ley, porque hoy en día es posible aquello de la unión libre. Entonces hay muchas cosas que dentro de esto pienso que si no estamos, o sea, si no tenemos la sabiduría de lo alto que lo encontramos en la Biblia, nuestra vida va a seguir siendo sin falta de crecimiento, y por ende cuando vengan una prueba o tengamos que tomar decisiones, como bien lo ha planteado Jackson, pues vamos a tomar malas decisiones. Y hay una frase que quisiera compartir con ustedes, y quisiera que me comenten si están de acuerdo o no, que la escuché recién y decía que la sabiduría, ¿no es cierto? Y digo, esa sabiduría que uno va adquiriendo por voluntad de Dios mientras estudiamos su palabra, es un adorno en la prosperidad, pero un refugio en la adversidad. ¿Qué opinan? ¿Estamos de acuerdo con aquello? Me gustaría escucharles. Cris. Pienso que de hecho, como humanos, realmente considero yo que no somos sabios. Pienso que desde el principio Dios quiso darnos el entendimiento, el conocimiento, pero a su tiempo, y muchas veces nosotros, como en el caso de Adán y Eva, tomaron a destiempo el fruto, ¿verdad? Pero en el sentido de, digo, cuando pienso que es correcta la frase, pero no por el hecho de que el humano por sí mismo pueda alcanzar sabiduría, por lo menos no perfecta sabiduría. Entonces, la sabiduría, hablando de Dios como sabiduría, Él definitivamente va a ser el adorno en la prosperidad y pues refugio dice, en la adversidad. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros cuando obedecemos, ¿verdad? Si Dios es sabiduría, si lo que yo tengo no es sabiduría, entonces, y si mi sabiduría es el principio de sabiduría, dice Proverbios, ¿verdad? Es el temor a Jehová. Si yo temo a Jehová, obedezco a Jehová y eso provoca mi sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es obedecer. Mencionaron un ejemplo y obviamente muchos ejemplos va a haber en el caso de nuestra necesidad de desobedecer o tomar una dirección distinta a la que Dios propone. Eso muestra, o sea, que no hay pues esa sabiduría como mencionaba antes, y obviamente tampoco que vamos a pasar la prueba, porque la prueba se pasa con el que sabe cómo pasar, la verdad. Si estamos en oscuridad y tenemos que pasar un laberinto, pues no podemos. Entonces, ¿quién sí sabe? Pues el que ya la ha pasado o el que creó el laberinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos de aquel, y él nos irá llevando por el camino correcto. Algo que quería agregar antes de darle paso a Jackson, es lo que también decía, y creo que tiene que ver mucho con esta frase que tú tomaste, es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero antes de eso dice, he sabido vivir en prosperidad y en escasez.
Entonces, es importante, o sea, la prueba no necesariamente siempre es escasez, sino también la prueba a veces va a ser prosperidad. La cosa es que nosotros debemos actuar de la misma manera en las dos circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No desviarnos, no perder el enfoque, no perder el rumbo porque tenemos mucho o porque tenemos muy poco. Gracias, Chris. Jackson. Bueno, eso de la sabiduría, ¿no? Como el principio, según lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero fíjate que el rey Salomón, el sabio rey Salomón, era sabio, pero él erró. Él erró. O sea que la sabiduría, la verdadera sabiduría está en la relación que nosotros tengamos con Dios y en el cumplimiento de sus propósitos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. O sea, en los momentos de prueba es donde más nos tenemos que acercar a Dios para que Él nos muestre la salida. Señor, tú lo has dicho en tu palabra. Tú has dicho que conjuntamente con la prueba me mostrarás la salida y que esto va a ser para la gloria de tu nombre y para mi beneficio. Entonces, abocarnos positivamente en las palabras del Señor para poder salir. ¿Por qué? Ninguna de las cosas que nos ha dado son extraordinarias, o sea, no son de las que hayan sido para humanos. Lo mismo dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, cuando nos pone como ejemplo a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, diciendo que Él fue probado en todo como ser humano y es el que sabe cómo salir del problema. Y si nosotros conocemos quién es el que sale del problema, la sabiduría es acercarnos más a Dios, confiar en el Señor, en que Él nos mostrará la salida. Pero si en la prueba nosotros nos alejamos de Dios, el consejo del Señor también se alejará de nosotros y no encontraremos la salida, como dice el hermano Cristian, que ¿quién es el que sabe pasar la prueba? Aquel que ya pasó por ella. Entonces dice Hebreos capítulo 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, anotémonos a ganador. Acerquémonos más a Dios en medio de la prueba y la dificultad y no nos alejemos de Él, porque Él nos va a dar la salida a nuestras pruebas y a nuestras debilidades. Muchas gracias, Jackson. Muchas gracias, Cristian. Sin lugar a dudas, hablar de las pruebas creo que es un tema bastante extenso y pudiéramos irnos varias horas haciendo un streaming de estos. Sin lugar a dudas, pienso que durante nuestra etapa de crecimiento, uno va a enfrentarse a pruebas y dentro de este proceso de las pruebas, uno puede actuar de la forma en la que Dios quiere siempre y cuando pues tengamos esto en nuestra mente para poder sobrellevar aquello. Y no solo para sobrellevarlo, sino también para aceptar que detrás de todo lo que suceda en nuestras vidas, todo es para bien, lo hemos dicho, y tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado de que, y seamos responsables, quiero poner ahí esta frase, con los resultados de nuestras propias decisiones. Pienso que parte de nuestro crecimiento personal y espiritual tiene que ser el saber buscar tomar buenas decisiones y decisiones apegadas a la palabra y también ser responsable de los resultados de aquellas malas decisiones que tomemos. Pienso que podemos, como decía, profundizar mucho más de esto, sin embargo,
Creo que en este punto vemos esa importancia de las pruebas en nuestras vidas y de que estas van a estar sucediendo siempre. Yo quisiera invitarte, en este caso Jackson y luego a ti, Chris, que puedan dar alguna conclusión con respecto a esto para ya ir despidiéndose de una vez para ya poder terminar con este espacio. Jackson. Bueno, hermanos, lo mejor es no dejar de confiar en Dios, confiar siempre en el Señor, en que Él es nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. No quitar nuestra mirada de la cruz, aquella cruz que nos ha permitido y nos ha dado la salvación, la redención de nuestra vida. Entender que aunque nuestra vida sea quitada, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y allá en el libro de las obras en el cielo, donde nos encontraremos con Él y Él entonces podrá a nosotros explicarnos todas esas cosas que a veces nosotros no entendemos, pero que aceptamos por fe y con esperanza. Vivamos con esperanza, aferrados al amor del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y a la compañía del Espíritu Santo, para que en el día malo y en la prueba nosotros podamos soportarla y salir victoriosos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Para mí ha sido un placer haber estado acá. Me ha ayudado mucho haberles escuchado, hermanos, también. Y les animo a que sigan adelante en el camino de la fe. Bendiciones. Gracias, Jackson. Chris. Sí, justamente conforme a lo que tú estabas hablando, que venía a mi mente un versículo que muchas veces citamos, y con eso también quiero concluir, obviamente. Citamos generalmente el texto de Josué 1:9, ¿verdad? Que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso implica, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso implica que las cosas vienen duras, ¿verdad? Necesita uno estar bien cimentado, estar bien firme, estar fuerte. Pero antes de ese texto menciona: nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay una condición. Hablamos esta noche de pruebas. Todos vamos a pasar por pruebas, pero vamos a superar las pruebas, no los más inteligentes, no los más capaces, no los más fuertes, sino los más apegados a Dios. Ellos sabremos pasar las pruebas. Si yo soy uno de ellos, qué chévere, qué bueno que Dios te ha apegado a Dios y pueda superar las pruebas. Y si ustedes, pues igual, mejor aún, ¿verdad? Porque la invitación no es solo para unos, no solo unas personas pueden estar apegadas a Dios, o Dios hace excepción de personas y solo a algunos les abraza y les ayuda a pasar las pruebas. Él quiere que todos pasemos las pruebas. Y usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, pues que están viendo este video a través de las diferentes plataformas, pues usted tiene la posibilidad de acercarse a Dios y Él va a llevarle a través de la prueba, va a llevarle avante, pero usted necesita dejarse en manos de Dios, ser obediente a lo que Él dice, no obediente a sus instintos, no obediente a su capacidad, no obediente a su fuerza, sino obediente a Dios. Y así definitivamente saldrá de la prueba. Las pruebas es algo eminente en nuestras vidas y queremos que ustedes y nosotros pasemos muy bien aquellas pruebas, pero nuevamente la única manera va a ser de la mano de Dios. Entonces, esta noche invitarles, mis queridos hermanos, amigos, pues a obedecer a Dios, a tomar la mano de Dios para atravesar todas las pruebas. Es un gusto para mí hablar con ustedes y animarles pues también a esa obediencia, y pues Dios permite y nos veamos la próxima semana con otro tema quizás diferente, pero sobre todo siempre buscando la madurez de la iglesia. Dios les bendiga, pues, y hasta pronto. Gracias, Chris. Bueno, nos vamos despidiendo. Simplemente yo quiero dejar este último comentario y recordando lo que dijo Pablo a los filipenses, y es pues ninguno de nosotros pretende que ha alcanzado todo ese conocimiento, sino somos transparentes. Y comentarles, estamos estos tres varones buscando constantemente aprender
acercarnos más a Dios y sobre todo el poner en práctica lo que el Señor nos permite conocer. Y dentro de esta intención es poder compartir con ustedes a través de este espacio aquellas cosas y también compartir aquellas experiencias de vida que nos han ayudado a Jackson, a Christian y a mi persona, pues crecer y poner en práctica lo que estamos aprendiendo y aprendemos a través de la palabra. La invitación está a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, a que en casa también lo hagan, a que como familia también busquen ese alimento espiritual que les va a ayudar a ustedes a saber enfrentar las pruebas para que se pueda alcanzar ese objetivo, digo yo, máximo de una prueba en la vida del ser humano y del cristiano, perdón. Y ese pues el crecer, el de ser llenados de bendición y el de ahorrarnos muchos resbalones que pudiésemos hacer cuando nos apegamos a lo que el Señor quiere. La invitación está ahí, abierta, lo ha hecho Christian, lo ha hecho Jackson, para que nos acerquemos más a nuestro Señor Jesucristo, para que nos rindamos más a Él, para que esperemos en Él, para que caminemos con Él. Y pues hagámoslo, porque un día más de vida, pues es una oportunidad más que el Señor nos da para poder hacer y actuar conforme a su voluntad. Sin más nada que decir, yo también me despido sin antes invitarles, como cada jueves hacemos, a lo que vendría a ser el culto dominical allá en Quito Sur, en la congregación donde nos reunimos, justamente entre las calles Saraguro y Guamote. Les recordamos, mis hermanos y mis hermanas, pues que ya este domingo tenemos el horario normal, ¿sí? Que es a partir de las 9:30. Así que quedan invitados a este tiempo especial para adorar a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga en todo y nos vemos pues el próximo día, jueves, con un tema. Ya entramos a doctrina. Que el Señor les bendiga.